Quisiera agradecer esta invitación de Agroana, que realmente me parece fundamental para empezar a discutir los principios y algunos aspectos y desafíos que tiene la agricultura hoy. Ahora bien, me pregunto, ¿desafíos? Sí, muchos desafíos para nuestro sector, para el sector agrícola, pero también muchos desafíos para los gobiernos que tienen que acompañar a este sector como fuente de generación de empleo. Otro principio que no podemos dejar en el tintero es negar el cambio climático. ¿Saben qué? Esa negación implica un indicio de desconocimiento de investigaciones, de redes científicas, de estudios de todo el mundo que plantean cómo se está arrasando con todo a partir precisamente de un recurso fundamental que está haciendo, que se está poniendo en riesgo, como es el agua. Dejar que venga la jurisdicción nacional y arrase con nuestros recursos naturales me parece que es un desconocimiento de la Constitución provincial y también, en cierto modo, es desconocer hacia dónde vamos como provincia, cuál es nuestra misión y nuestra visión. Por otro lado, no quiero dejar de hablar del Código de Aguas. El Código de Aguas que se está poniendo en cuestión realmente es un verdadero despropósito. Por eso también voté en contra del RIGI, porque es justamente un desconocimiento del federalismo y los recursos naturales de nuestra provincia. El avance de la nación por sobre nuestros recursos de la provincia, aparte de ser inconstitucional, es una manera de privatizar todo y sobre todo de privatizar nuestros recursos naturales. Es decir, esto es muy importante, no es un tema menor. Es decir, convierte el manejo del agua, que era democrático, como es hoy, en algo totalmente arbitrario. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hablamos del agua de Mendoza, que es una zona árida y semiárida. Darle a una empresa israelí el estudio de cómo funciona ese agua y, en cierto modo, es una manera de privatizarlo teniendo organismos como el CONICET, como el YADISA, como el ACIP, como distintos organismos que estudian la temática y que son propios y que tenemos científicos que saben del tema. Es decir, acá les quiero traer una frase de Leonardo da Vinci que dice que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Es decir, este genio creo que no se equivocaba. Al contrario, la vida en la tierra sería inconcebible sin agua. Por lo tanto, se convierte en el motor del mundo. ¿Vamos a entregar el motor del mundo a una empresa israelí? Entonces me vuelvo a preguntar, ¿quién o quiénes se benefician con este código de aguas? Y la respuesta realmente todavía se la dejo a ustedes. Y entonces, cuando ustedes encuentren esa respuesta, van a encontrar la intencionalidad de ese código de aguas. Por ejemplo, es verdad que Mendoza, el código de aguas actual tiene 140 años, es de 1884, eso lo sabemos que es un código que tiene 140 años. Ahora bien, fue de avanzada, fue incluso copiado y llevado a otros países. Entonces, cuando hablamos de un código de aguas, ¿sí?, algo tan importante que fue uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor, me empiezo a preguntar otra vez cuál es la intencionalidad. Con respecto a este código de aguas, en el proyecto fue enviado por pedazos, en retazos. Entonces nunca pudimos ver el proyecto en su generalidad, poder opinar sobre ese proyecto. Es decir, nunca pudimos hacer una devolución correspondiente a ese intento de reforma del Código de Aguas porque nunca lo pudimos tener completo. Siempre fue en pequeños retazos.
Este planeta, obviamente, tiene un recurso y este recurso es escaso. Los recursos se terminan. Entonces, si nosotros queremos que el agua no se termine, tenemos que empezar a pensar que lo del cambio climático no es una mentira. El Código de Aguas plantea una centralización que va en contra de la Constitución provincial, lo que plantea el artículo 332, que precisamente habla de la descentralización y que el tema del manejo del agua sea democrático. Al plantearlo en términos de centralización, lo que planteamos es precisamente un código antidemocrático, incluso raya con lo anticonstitucional. Entonces, me pregunto, ¿por qué tantas leyes? ¿Por qué todas estas leyes juntas, de distintas áreas, sin posibilidad de análisis y estudio? Quiero también comentarles, ¿sí?, que ustedes lo vivencian en carne propia, lo que está pasando con el agua. Años que no hay agua y años que se generan inundaciones. Pensemos en lo que pasó en Maipú. Entonces, quiere decir que también ese manejo del agua, ¿sí?, y el rebalse que tenía que hacerse del dique Potrerillo no se hizo como se tenía que hacer, y que el último dique que se hizo en la provincia es hace ya más de 20 años. Entonces, me pongo a pensar, todas esas fincas sin agua, cerradas, perdidas por deudas de irrigación, que son hoy moneda fácil de compra de algunas personas inescrupulosas, y empiezan los productores agrícolas a quedarse sin el insumo fundamental que es el agua, pero también sin sus propias propiedades. Y esto implica también que son susceptibles de ser compradas a precios baratísimos, y que quedan sin trabajo cientos de familias, y quedan sin trabajo justamente personas que toda la vida han vivido y han aportado el alimento para nosotros y también para exportar. En este sentido, en la legislatura he planteado varios proyectos. Uno es el de las energías renovables, porque no podemos vivir y sostener con el precio que tiene hoy las energías. Desde la logística, que tiene que ver con lo que es el gasoil, la nafta, pero también la energía eléctrica que a veces utilizan nuestros pozos. No las podemos pagar, más las deudas de irrigación, más las presiones impositivas, más la FIP, más los porcentajes para la exportación. Lleva realmente todos estos elementos a una competencia desleal. Entonces, reducir los costos de energía a partir de energías renovables y energías a un costo mucho menor va a beneficiar la competencia y va a beneficiar al productor. Ese es uno de los proyectos que estamos trabajando. Por otro lado, también la denominación en origen. Creemos que es muy importante hablar de los productos de zonas áridas y semiáridas, más teniendo en cuenta que esa denominación nos va a dar un valor agregado que tiene que ver con el ser amigable con la naturaleza, el tema del ambiente también, y el tema específicamente de tener una marca registrada para la provincia de Mendoza que nos dé ese valor agregado que estamos buscando para poder vender nuestros productos. También, cuando empecé a ver el proyecto sobre el acceso a la malla antigranizo y los créditos bancarios, muchos productores no son sujetos de crédito por determinadas cuestiones. Algunos tienen 3 hectáreas, otros tienen algunas deudas, por ejemplo, que no han podido asumir porque lo que se ha generado, el granizo les llevó todo, o las heladas. Entonces, bueno, estamos viendo cómo las personas que no pueden ser sujetos de crédito puedan acceder también a la malla. Ese es el otro proyecto que estamos trabajando, y obviamente siempre a disposición de todas y todos ustedes para poder generar nuevos proyectos que sean beneficiosos para el sector agropecuario. Y para terminar, quiero decirles que miles de personas han sobrevivido sin casa, han sobrevivido sin ropa nueva, han sobrevivido incluso hasta sin trabajo estable, han sobrevivido, les diría, hasta sin amor. Pero no conozco ninguna persona
que pueda vivirse en agua. Muchísimas gracias.